Desde los inicios de nuestra historia han existido librepensadores y científicos, líderes cuyas ideas han ido en contra de las creencias establecidas. A estos hombres y mujeres se les ha conocido a lo largo de la historia como herejes. La palabra hereje viene del latín hereticus, que significa opción. En este podcast queremos tomar como base la opción de pensar diferente, la libre indagación, la actitud abierta y la búsqueda de las ideas por su propio valor para analizar de manera crítica nuestro entorno. Nosotros somos Lola Montalvo, Ale Durán, Bobby López, y esto es Herejes, el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos al podcast en donde la única agua bendita que conocemos es la cerveza. ¿Cómo están, Lola y Ale? Está con madre. Muy bien, cabrón. Muy bien, Bobby. Cabrón, güey. Me gustó ese intro, güey. Perdón, güey, es que ya había que hacer un cambio, güey. Yo ya me sentía como perico repitiendo lo mismo. Excelente, güey. Todos tenemos nuestras muletillas, no te preocupes. ¿O no, mi Lola? Tú tienes dos. Tú cállate. Es algo que me llama mucho la atención, Ale. Si no mal recuerdo. Es correcto, esa es la mía. Y yo tengo ahí una anotación. Déjame. Qué buena chica. Oigan, los extrañé. Ya sí, cabrón, yo también. Yo nada más poquito, no se emocionen. Cállate, Lola, así nos extrañas. Alejandro no nos extrañó seguramente yo me lo imagino a Ale así como en su recámara con un mapa gigante de México, todo con trazos, con fotos y pinturas del tema de hoy. Sí, así el tema de hoy tipo Mindhunter. está perro. Oye, no, pues te equivocas. La verdad es que le regalé todo mi tiempo a Last of Us 2. ¡Qué buen juego, cabrón! En serio, yo he escuchado cosas o sea, he escuchado lo mejor y lo peor de ese juego. Le tengo miedo. Para mí ha sido la mejor, o sea, no ese juego, sino la historia en general entre el 1 y el 2. Para mí es la historia mejor contada, güey. Qué buen juego, cabrón, en general. Last of Us en general, 1 y 2. Excelente. Este no es un comercial, pero ahí les dejamos la recomendación de Ale. Oigan, ¿qué onda con el tema de hoy? Lola tiene los apuntes para iniciar. Me parece que ¿Tiene ahí un apunte? hay que cederle los micrófonos a Lola porque estudió mucho este pedo. Adelante, doctora. Tiene nuestra atención. Oigan, es que está súper complicado. Vamos a hablar del virreinato, pero el virreinato tiene como una etapa gris antes de empezar. O sea, a los aztecas, a los aztecas se los escabecharon ahí por el 1521, ¿se acuerdan? En la parte de la conquista. Ya hicimos un capítulo de eso, vayan a escucharlo. Está muy, muy entretenido y muy educativo. Oye, Lola, Hey. Lola, antes de que le sigas, tengo una duda. Ajá. ¿Tienes dato de cuándo empezó el primer virrey en México? Primer virrey en México, 1535, Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza fue el primer virrey. Pero antes de que llegara Antonio de Mendoza, es este lapso del que estás hablando, ¿no? Exactamente. Este lapso es el que es muy interesante. Entonces, por eso creo que vamos a hacer le vamos a regalar mucho tiempo a este momento, porque lo que hemos platicado, Lola, Bobby y yo, es que se dieron cosas que van a perdurar hasta el día de hoy. Entonces, híjole, pues espero les guste. Y Lola, ahora sí ya, perdón, adelante. No, precisamente ese es el periodo gris del que vamos a hablar ahorita. Nos vamos a mover un poquito más hacia el virreinato, pero ténganos paciencia porque el virreinato pues fueron 3 siglos completitos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en este periodo gris, entre 1522, en donde Cortés finalmente consiguió del Consejo de Castilla el título de adelantado repartidor de indios, capitán general y gobernador de la Nueva España, cuando tuve ese título, o sea, y todo fue un despedorre, perdón por el francés, pero todo fue un despedorre, porque su compañía de soldados y el resto de la gente que lo acompañaba, pues empezó a creer que ya toda la parte de Tenochtitlan
iba a ser suya y que todos los territorios que fueron conquistando de a poco a partir de eso pues iban a ser suyos. ¿Pero qué creen? Pues no es cierto. Nanay. Nada. Y sin embargo, por el otro lado, por la parte de los indígenas, nosotros podríamos esperar que todo fue sufrimiento y dolor. Y sí fue eso. Pero se los disfrazaron de una manera muy, muy bonita, porque estamos en 1522 cuando le dieron este título Marca Acme a Cortés, pero para 1523, o sea, al siguiente año, ya estaban llegando los franciscanos. Ujú. Entonces, bien Sí, interesante que la religión fue utilizada, la religión católica fue utilizada no nada más como un medio de evangelización, sino como un medio de control. Otra vez. Desde ahí ¿A traemos un poco montón se de ha vicios. utilizado de otra forma? Pues mira, nos venden tantas palabras, Bobby, nos venden tantas ideas utópicas acerca del amor, acerca del perdón, inclusive acerca de la muerte en la religión católica que, bueno, y en todas, ¿no? Pero estamos hablando de esta en particular, que a veces te preguntas si realmente lo hacían por buena onda o lo hacían por mala onda o simplemente fueron un títeres más, ¿no? Porque finalmente el resultado obtenido ujú. pues fue una dominación no nada más espiritual, sino de la voluntad completa del indígena. Y de ahí hubo un dominio económico y hubo un dominio político, y entonces la religión se convirtió en el titiritero de el titiritero. ¿Sí me Pero explico? también es importante destacar que los indígenas no se convirtieron rápido. O sea, No. Sí, no. los indígenas incluso con muchísimos siglos después seguían haciéndole creer a los españoles que eran católicos, pero realmente seguían con sus mismas costumbres y adorando a sus mismos dioses. Y la prueba está en que hoy en día tenemos festividades indígenas. O sea, el Día Sí. de Muertos es una festividad indígena que finalmente la religión católica tuvo que adoptar, como lo hizo en muchísimas partes del mundo cuando llegaba a conquistar algún país que tenía como religión preponderante esta, tenía que asumir como el árbol de Navidad con los nórdicos, como este tipo de cosas, ¿no? Sí. Tropicalizarlas a la religión. Entonces, en México se dio mucho esto y la verdad es que podemos verlo en cruces con formas de dioses aztecas, con formas de deidades mayas. O sea, entonces vemos cómo hay se le puede llamar sincretismo, Sí, ¿no? este, Esa es la palabra. indígena, católico, de culto muy fuerte y lo vamos a ver todo el tiempo hasta el día de hoy. Entonces, este punto se me hace responsable decirlo porque mucha gente piensa que al indígena llegó y se le evangelizó y se volvió católico y no, así no fueron las cosas. Inmediatamente, ¿no? No, no, no. Nunca lo fue así y la prueba está en el capítulo de la Virgen de Guadalupe. Si no lo has escuchado, vaya a escucharlo, está muy bueno. Ese capítulo dijimos que donde está Tonatzin, que es donde el Cerro del Tepeyac, mucha gente actualmente va el 12 de octubre, el 12 de diciembre a ver a Tonatzin, no a la Virgen de Guadalupe. Si es el 12 de diciembre, no me equivoqué. 12 de No. diciembre, es correcto. Mucha gente va en realidad peregrinando para adorar a Tonatiuh, no a la Virgen de Guadalupe. Y esto es real, cabrón. Entonces aquí podemos ver esto de lo que les estoy hablando. Oye, y justo cómo se ve la diferencia entre México y otros países a la hora de la adoración de los santos, ¿no? Otros países católicos, claro, para que sea una Es comparación que justa. los santos cumplieron una función que al rato vamos a tomar, ahorita que termine Lola de hablar, porque creo que le interrumpimos y Lola ya iba encaminada a otra cosa. Hazlo, la vas. No, 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 está bien, o sea, no, no es interrupción, porque mira, todo lo que estás diciendo son los preámbulos de lo que vamos a tratar durante todo el virreinato. A mí me gustaría retomar las palabras de alguien que sabe muchísimo, que es el doctor en Filosofía y Letras y también tiene un doctorado en Historia de México, Antonio Rubial, por parte de la UNAM. Okay. Les vamos a poner la liga a la entrevista, pero habla acerca de la evangelización y habla de algo crucial, que es diferenciar los siglos del virreinato.
Dice Antonio Rubial que la evangelización es un proceso que no se suele apreciar en toda su complejidad, debido a que tenemos una visión bastante monolítica del periodo colonial. Sus propias palabras son las siguientes. Dice, no separamos etapas ni vemos que el siglo XVI fue muy diferente al XVII y también al XVIII. La evangelización sí siguió durante todos estos siglos y a partir del periodo que vamos a comenzar a hablar en estos momentos, pero fueron otros los parámetros usados para ir cambiando la realidad social y sus problemas. Es decir, se utilizaba el mismo instrumento, pero se medía con diferentes varas a medida que el tiempo fue pasando. Entonces, ya fuera de preámbulos, después de que a Cortés le dieron este nombramiento, y quiero hacer así súper clara con el año, chequen el año 1522 hasta 1535, que se designó al primer virrey Antonio de Mendoza, pero para la Nueva España, porque para este punto toda la parte, el gobierno español, el rey español, tenía conquistado ya toda Nueva España, pero también el reino de Perú, que era toda la parte de Suramérica. Entonces la Nueva España en ese momento tenía un territorio no extenso, sino lo que le sigue, no nada más era México, el antiguo territorio, o sea, que comprendía la mitad de Estados Unidos, con los territorios de la Mesilla, Texas, California, todo esto, ¿no? También estaban las islas del Caribe, Guatemala, Belice, Honduras, Filipinas, las Islas Carolinas también y las Marianas. O sea, estábamos hasta en Asia en ese sentido, ¿no? Y las diferencias territoriales eran abismales. Entonces, para 1523 llegan los franciscanos, ahí todos modestos con sus batitas de color Café. grisecito, ¿perdón? Café, ¿no? ¿Franciscanos? Sí, con sus batitas de color café y el mecatito que se cuelgan en... Sí, es un mecatito, ¿no? No sé cómo se llama, tiene un nombre. Tiene un nombre, pero no recuerdo. Sí, tiene un nombre, con sus capuchitas así, todas pues pobretonas y míseras, porque a ellos hacen un voto de pobreza, esta orden hacen un voto de pobreza. Hacían. Ya no. No hay ninguna congregación hoy en día que haga voto de pobreza. Tómala, Baigón. Pues bueno, en ese momento ellos sí hacían el voto de pobreza y se supone que venían a evangelizar, pero pues bueno, nosotros sabemos que esta orden junto con las otras que vamos a ir mencionando en el camino estaban pagadas y eran mantenidas por el rey de España. O sea, en realidad eran súbditos que tenían misiones encomendadas, ¿no? Y como comentábamos al inicio, pues la evangelización y todo lo que de ahí deriva estaba a pie como una misión de estas primeras órdenes, ¿no? Entonces empezaron las encomiendas. Seguramente esto lo escucharon en algún punto, las encomiendas, las mentadas encomiendas, ¿por qué son importantes? ¿A ustedes les suena este término, Ale, Roberto? Sí, las encomiendas. Sí, porque lo estudiamos para este capítulo. ¿Qué son sus? ¿Qué son sus, güey? Lo estudiamos para este capítulo, pues sí, a huevo, claro. No, pues es que la encomienda es una parte clave, ¿no? En el manejo de los indígenas por parte de los españoles que habían participado en la conquista. Porque solo algunos personajes que habían participado en esta conquista se les habían cedido a su encomienda cierta cantidad de indígenas, y esto era un tributo que también tenían que pagar, ¿no? Después. Sí, justo, del lado de los tributos ahí empieza la manchadez, porque los indígenas que estaban a cargo de un encomendero pagaban impuestos por partida triple, que era al encomendero, luego al cacique y luego al rey. Jota, dale. Después la corona decidió que el tributo, después de muerto el encomendero, ¿sí es encomendero, sí se dice? Sí, el encomendero. Bueno, cuando moría el encomendero, antes se heredaba la encomienda, pero después la corona dijo, no, ya, no te pases. Entonces el indígena que había sido esclavo de esa persona, pues pasaba a rendir tributo a la corona directamente. Ojo con eso, porque ahí ellos no decían que eran esclavos. Curiosamente, la palabra esclavo no se utilizó, pero a ver, ¿a qué le suena eso que está diciendo Ale? Claro que eran esclavos. En fin, las encomiendas pues es una figura que surge en este periodo gris entre el virreinato y la conquista, porque pues no había virrey todavía, ¿no? Entonces los que regían
eran los conquistadores. Los líderes de ejército de repente pues les dieron unas tierras y les dieron un montón de gente, de indígenas, para que los cuidaran y los educaran de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, por eso las órdenes religiosas pues cobraron muchísima importancia, como mencionábamos ya los franciscanos, pero después, de repente, en 1523 surge otra figura que se llama Consejo de Indias, que era el encargado total de justicia, administración, eran los tentáculos del rey, en pocas palabras, y tenían escribanos, abogados, cronistas, un montón de gente, ¿no? Ale, en las figuras jurídicas ahí notamos algo, ya empieza a parecerse algo a lo que hay ahorita. No lo que hay ahorita, pero bueno, la corona decidió establecer jueces en los pueblos. Esto fue primero en aquellos que estaban adjudicados al rey y también en aquellos que por alguna razón no tenían algún encomendero. Entonces, estos personajes los conocemos como corregidores, porque actuaban como corregidores, o sea, corregidores, es decir, acompañantes del gobierno local. Y su función era hacerse cargo de los casos de justicia y de asuntos administrativos, recaudación de tributos, designados al gobierno central, porque acuérdense que ellos representaban directamente a la corona. Entonces, la corona empezó a formar cuerpos de gobierno, inspirados en los ayuntamientos castellanos. Y es claro observar que lo que se estaba creando eran identidades locales. O sea, ellos lo que querían era que cada lugar tuviera su propia forma, su propia forma de gobierno local. Cada pueblo tenía su iglesia, su convento, su cabildo, sus cajas de comunidad y su santo patrono. Pues muy parecido a lo que ya existía en España, ¿no? Exacto. Esto fortalecía mucho la identidad de las cabeceras. Entonces, ¿qué parecía que les estaban dando? Como una bandera. ¿Sí me explico? Entonces, como que para que tú ¿se acuerdan que hablamos? Creo que fue en un capítulo, no me acuerdo el nombre del capítulo, pero me acuerdo que hablamos de que cuando tú querías que la sociedad se uniera, no se comportaba igual que no te puedes comportar igual que cuando querías que se uniera una familia, porque una familia finalmente la une el amor, pero esa mantequilla que pega los panes no es suficiente cuando estamos hablando de un lugar más grande, con más personas, con ideologías distintas. Entonces, ¿qué buscas? Amalgamar a la sociedad en una misma ideología, con una misma bandera, y esto es lo que estaban buscando. Por eso la religión fue tan importante, para amalgamarla a la gente. Creen lo mismo que yo para tener el mismo ideal, ¿me explico? Entonces, se debe tomar en cuenta que en esa época se ponía énfasis en que la esencia del gobierno estaba en la procuración de justicia, tal y como lo vimos ahorita, que el cabildo y todo esto, este manejo administrativo, era consecuencia del ejercicio de los principios jurídicos. Y de ahí que la legislación fuera predominantemente casuística. ¿A qué me refiero? A que se derivaba de los casos que se iban dando en el pueblo en el que estaban. En ese momento te das cuenta que variaba mucho de lugar en lugar, porque estaban basándose en la idiosincrasia de la etnia y de la forma en la que estaban tomando esta identidad de las cabeceras. Sí, por supuesto. Y la formación de las cabeceras tiene mucho que ver con lo que tú estás platicando. O sea, para 1526 llegaron además los dominicos. ¿Por qué son diferentes esta orden? ¿Y qué tiene que ver con el Consejo de Indias y con la estructura que Ale está mencionando? Pues bueno, resulta que entre franciscanos y dominicos había diferencias ideológicas, ¿no? Los dominicos empezaron a establecer esta identidad de la que Ale nos está hablando. Empezaron a moverse los templos, que eran el centro de la comunidad indígena. Era como que todo se construía alrededor del templo, ¿no? Es como... Y se establecieron estas figuras o estas distribuciones alejados del templo indígena, o pusieron encima de ese templo indígena la iglesia católica, la capilla, la ermita, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces se construye el primer plano de la ciudad. Pero cuando se dieron cuenta los dominicos que adentro de las figuras que ellos traían metían a los ídolos hechos de barro,
empezaron a alejarse de ese tipo de construcciones de poner encima, sino que destruían el templo y se iban varios kilómetros alejados del templo para establecer ese primer cuadro con el templo de adoración católico, la parte donde estaba el corregidor. Y aquí hay una nota bien chistosa. Yo todo el tiempo, se los juro, hasta hoy entiendo que el corregidor no es el que corrige, sino el que... Ya decía yo, y que creo que te había escuchado así como tener un aha moment, así como ¡Ajá! de... ¡Ah! Tuve una epifanía. Lo que pasa es que está escrito como corregidor y más bien es corregidor, o sea, es un acompañante. O sea, y nosotros como que lo pegamos en corregidor y te parece que sí, que es el que corrige a alguien, ¿no? Nunca en mi vida había tenido como una idea tan clara, gracias Ale, de cuál era el papel de esta figura, y es importantísimo porque entonces todo cobra sentido. Pero así hablando en crudo, de la masita cruda, de cómo México se iba formando entre etnia y etnia, y cómo la religión se iba formando y las cabeceras, y esto es un papel vital, porque además el cacique, que se supone que tenía que ser indígena, pasó a ser de alguna manera parte de un triunvirato, o sea, de 3 personas que decidían. El corregidor era la máxima autoridad, aunque no se decía así, porque formaba parte del Consejo de Indias. Y de ahí venía el cacique, que era como la figura local, el que manejaba a toda la gente, pero también estaba el encomendero, que era el que ponía el billete. Entonces, si se fijan, esos 3 poderes, está súper interesante la convivencia que tenían que tener, porque ninguno se podía declarar más que otro, y sin embargo ya había una jerarquía muda. Y ahí vamos a empezar a hablar de qué pasaba con los indígenas. ¿Qué pasaba con los indígenas en ese momento? Está muy, muy fuerte esa parte que estás diciendo porque es lo que nos va a llevar a entender por qué había tanto enfrentamiento, no solo entre indígenas y españoles, sino entre españoles y españoles peninsulares y españoles criollos. Tenían una competencia todo el tiempo y el indígena estaba peleando en los lugares más bajos. Entonces, podemos ver cómo él es el que sufre todas las consecuencias de esa pelea que tenían estas dos, que ya se denominaban entre ellos como ¿cómo le podemos llamar? Estirpes diferentes. Claro, y era una tarugada, porque finalmente eran hijos de españoles nacidos en México y otros nacidos en la península ibérica. Aquí me parece que es interesante porque durante los años siguientes a la conquista, la corona se vio en una serie de dificultades para controlar a la población española que no gozaba de tantos privilegios. Entonces, estoy hablando de aquellos que no tenían las obligaciones de encomenderos, ni estaban sujetos a las reglas como los frailes, ¿no? Entonces, se sabe que estos pobladores españoles no estaban muy conformes con sus derechos y comenzaron como a formar ayuntamientos. Y con esto pretendían escudarse para gozar de cierta autonomía frente al ámbito jurisdiccional de los pueblos, justo lo que estamos hablando ahorita. Entonces, por esta razón la corona intervino. ¿Y qué hizo? Pues quitó a los ayuntamientos diversas facultades. Una de las más importantes fue la de hacer mercedes de tierras. Así es. ¿Qué son las mercedes de tierras? Bueno, hay que explicar esto. Es una institución jurídica. Está aplicada a las colonias en América, obviamente, y consistía en la adjudicación de predios en beneficio de los vecinos del lugar, o sea, de los españoles. Entonces, algo que es importante mencionar es que la corona no quería que en las Indias se desarrollara una aristocracia rural, como había sucedido en España. Entonces, aquella nobleza terrateniente que tanto quería imitar Hernán Cortés y todos los que participaron en la conquista, ¿no? Ellos querían hacerse de todas las tierras posibles. Por supuesto. Y una vez despojados los ayuntamientos de su facultad de hacer mercedes de tierras, España con esto salvaguardó el espacio de los pueblos.
Y esto, al mismo tiempo se le impuso a los alcaldes, se impusieron alcaldes mayores, que era un puesto equiparable al corregidor. Entonces, para luego ella misma nombrar, o sea, la corona, nombrar a quienes ocuparían los puestos claves en los ayuntamientos. Y aquí hay que poner atención, porque en esta forma de resolver el problema por parte de la corona, si analizamos bien, nos damos cuenta que no solo puso un alto a la pretensión de autonomía por parte de los pobladores, sino que al mismo tiempo frenó a los encomenderos. Y esto lo logró ya que ninguno fue despojado de los privilegios que tenían. Logró un equilibrio. Totalmente. Pero qué difícil, ¿no, güey? O sea, porque si o sea, corre el riesgo de que si hace enojar a suficiente gente en esta nueva colonia, pues podían llegar a empezar a tener ideas de independencia, ¿no? Desde ese momento. Totalmente. Y fíjate que ahí tuvo mucho que ver porque empezaron a llegar perdón. Y fíjate que ahí tuvo mucho que ver porque empezaron a llegar diocesanos en oleadas distintas a diferentes partes pues de lo que era la Nueva España, ¿no? Mérida, por ejemplo, fue un lugar muy importante. ¿Y por qué estoy trayendo a los diocesanos a colación? Pues porque estos eran los principales consejeros del rey. Ellos eran pues las figuras que estaban a cargo de llevar y traer información junto con las otras órdenes, ¿verdad? Pero tenían como un lugar privilegiado, de alguna manera. Y cuando se empezaron a ver estos movimientos, cuando se otorgaban las mercedes, las encomiendas y todo este asunto, pues se empezó a ver que el poder económico era el que mandaba. O sea, el soborno no es nada nuevo. Ya lo traemos en la sangre, la burocracia la misma cosa. Entonces, La discriminación pobrecito. también. Sí, por supuesto, la discriminación estaba a la orden del día. Esto es importante que la gente lo entienda. La discriminación se daba no solo entre españoles e indígenas, o sea, no solo entre españoles hacia los indígenas, entre indígenas también se daba la discriminación. O sea, también importaba mucho de qué etnia eras, cómo hablabas, qué lengua hablabas y de dónde venías. Hay que decirlo, nosotros tenemos un choque de culturas en el que la discriminación era el pan nuestro de cada día, citando aquí a nuestro Jesus Christ. ¿Y cómo no podría hacerlo? O sea, cuando tú vas al sur y ves a los mayas y ves las características físicas que tienen, y luego te vienes acá al norte y ves, no sé, qué podemos poner de ejemplo. Y luego te vas al centro o te vas, por ejemplo, a Oaxaca y tienes montones de etnias, todas con características distintas. Evidentemente, las diferencias. Y Cuca ahí batiendo las orejas a medio programa, gracias. Pues pet friendly. El programa Herejes, el podcast es pet friendly. Cuca bate las orejas. Cada que oigan ruido así, es Cuca que está tratando de despegar. Y como les decía, o sea, todos los indígenas tienen rasgos físicos diferentes, además que tienen costumbres diferentes, además que sus lenguas son distintas. Evidentemente la discriminación estaba entre los pueblos indígenas ya. Ahora llegan estos güeritos a ponerse Discriminaban enfrente. entre ellos, entre peninsulares y criollos, entre criollos indígenas, entre peninsulares e indígenas. O sea, era un caldo de discriminación por todos lados que todavía lo vivimos. Sí, me imagino como este juego de los quemados en donde se ponen una fila contra otra de personitas y empiezan a tirarse pelotas unos contra otros a ver cuál es el equipo que queda parado. Así, tirarse a matar al cuello. Entonces, la discriminación fue algo con lo que México nació. Esto no es nada nuevo, esto no debería extrañarnos. No, pues la división de castas, imagínate nada más. Y aquí estamos hablando del caldo de cultivo de la división de castas, porque ya habían llegado algunos esclavos negros, pero todavía no llegaba como las oleadas gigantescas que empezaron a llegar a Veracruz, que fue uno de los principales puertos para el comercio. Pero no nos adelantemos, estamos todavía... Déjenme les termino de platicar lo del equilibrio que logró la corona. Esto que dice Bobby, que fue muy complicado, claro,
claro, para retomar el tema y que la gente que nos escucha sepa de qué vamos a seguir hablando, les platicaba que estábamos analizando la pretensión de autonomía de los pobladores que querían, ya ven, con esto de los ayuntamientos, y entonces ahí lo frenó, pero también frenó la corona a los encomenderos, y esto lo logró sin despojarlos de sus privilegios. Entonces, pero aquí se dio otro problema que me gustaría tocar contigo, Lola y Bobby, porque creo que aquí podemos hacer muchos comentarios que nos van a llevar a entender muchas cosas de hoy en día. Los nuevos ocupantes del suelo no contaban con mano de obra, ni servidumbre fuera de los esclavos negros, ¿no? Y adivinen quién resolvería este problema, ¿no? Pues los indígenas. En 1549, la corona dispuso que el trabajo ya no formaría parte del tributo y como consecuencia suprimió el llamado servicio personal. Pero ojo, esto no significó que los pueblos indígenas dejaran de entregar trabajo como parte de sus obligaciones, sino que todo lo contrario, el universo de beneficios de los españoles se amplió enormemente. El nuevo método consistía en que cada pueblo reclutaba internamente mediante un sistema de rotación a trabajadores para obras públicas o bien para diversos beneficiarios de sus servicios, ya fueran caciques, nobles, comunidades, iglesias y hasta ese momento también encomenderos. Estoy hablando del repartimiento. Este método tenía un precedente prehispánico en el llamado Cuatequitl, y bueno, pues era la selección de personas mayores de edad para llevar a cabo trabajos de obras públicas en la sociedad azteca. Obviamente, la nueva versión española distaba mucho de los principios del Cuatequitl, ¿no? Porque pues en ese momento era como un servicio social y aquí era una esclavitud completa y directa. Entonces, aquí sí me gustaría hacer una pausa para explicar en qué consistía el tequio, ¿no? O Cuatequitl, para la sociedad azteca. No sé si a ustedes les tocó leer sobre esto. No, No me dale, acuerdo. porque no sé, yo no sé. Bueno, regresemos a los tiempos antes de la conquista. Como les mencionaba, los aztecas le llamaban así al trabajo público. Esta era una de las características más importantes de la organización económica azteca. Estamos hablando de una contribución de trabajo personal o obra pública que se podía aprovechar para hacer alguna reparación, construcción de un canal, calzada o cualquier obra útil que fuera para la comunidad. Y existían funcionarios especiales que a su vez dependían de los jefes del calpulli o del rey, y estos tenían la misión de juntar los individuos mayores de edad que debían prestar obligatoriamente estos servicios de trabajo comunal. O sea, esto es como un servicio militar, se dan de cuenta, pero así como a la sociedad. Entonces, más tarde, estos serían a los que los españoles llamarían cuadrilleros. Y si bien antes era común que se obligara a otras ciudades del valle a contribuir con materiales y personas, también existía una exigencia para la casa del rey. Por eso aquí dista mucho de lo otro. O sea, aquí todo era parejo. La de los nobles y la de los funcionarios también estaban obligados. Hombres y mujeres tenían la obligación de participar en esto. Es decir, existía una equidad, porque todos participaban sin importar rango social, sexo o lo que quisieras. Aquí radica la gran diferencia entre el Cuatequitl, la nueva versión española, que excluía al ciudadano blanco de este tipo de trabajos sociales. O sea, en esos tiempos de la colonia se tenía mujeres indígenas que las llamaban molenderas, y ellas tenían la función de moler el maíz. Los hombres, por otro lado, cumplían con tareas como traer leña y barrer y hacer otro tipo de trabajos domésticos. ¿Sí se dan cuenta hacia dónde voy? Totalmente. Me suena, pero mejor tú haz la conclusión. ¿Quiénes ayudan a tu casa hoy en día? ¿Ha cambiado este tipo de comportamiento en nosotros? Vemos personas blancas haciendo el trabajo, este tipo de trabajos, trabajo en el hogar. Es muy raro, muy raro. O sea, se los dejo para que recapaciten un poco
lo que como sociedad hemos venido haciendo a lo largo de la historia hasta llegar al día de hoy. ¿Qué tanto hemos cambiado, gente? ¿Qué tanto seguimos haciendo las cosas por mero paradigma? ¿Cuándo se nos va a ocurrir empezar a proporcionar a los indígenas algo más que lástima? ¿Cuándo cuándo comenzaremos a proporcionarles las herramientas que sistemáticamente hemos reservado solo para un sector de la sociedad? Hay que abrir los ojos. Es nuestro deber como ciudadanos terminar con este trato desigual que llevamos siglos practicándolo frente a nosotros, frente a los hijos. Nos hemos vuelto personas indolentes y con tan poca empatía hacia nuestros hermanos mexicanos. Pienso que es hora de reaccionar, ¿no? No, totalmente, De Ale. Y acuerdo. se van a ir de nalgas cuando les platique de dónde salió esto del repartimiento de labor. No como la idea de repartir, como o sea, el origen que tú cuentas, Ale, sino más bien como la disyuntiva que tumbó la parte de las encomiendas y la parte de la merced. Fue un discurso filosófico al respecto de si los indígenas tenían alma o no. Qué horror. Qué triste, cara. Pues lo mismo pasó con los negros, ¿no? Sí, con los esclavos negros, mira, chéquense esto. O sea, ¿para que llegaran a este punto donde Ale ya nos está hablando de la repartición de labor? Hubo un auténtico desgarriate. Para empezar, ya llegaron las últimas órdenes religiosas. Llegaron en 1533 los agustinos. Entonces, ya que ya tenías 3, 4 ideologías diferentes de cómo se debe aplicar la religión y cómo se debe evangelizar. Había una corriente que era paternalista. O sea, los indígenas no se deben mezclar con nadie porque ellos son puros, son como niños inocentes a los que tenemos que cuidar y apartar del hombre blanco español malo, que trae el pecado. La otra parte es un poquito un híbrido, ¿no? Los indígenas no son puros, los indígenas necesitan del ejemplo del hombre español para poder ser buenos súbditos, ¿ok? Y ojo, estoy diciendo hombre porque la palabra mujer ni siquiera estaba en el ámbito, ¿eh? No, claro que no. Bueno, entonces, y la última etapa era la de no nos podemos mezclar con ellos, no porque no sean puros ni nada, sino porque son inferiores, porque no tienen alma. Entonces, ahí había un problema político muy pesado con Carlos V, que era el primero de Alemania, y por ahí hubo una reunión de Fray Bartolomé de las Casas, que era un dominico, por eso menciono que los dominicos llegaron ya al final. Bueno, muy al final llegaron los jesuitas, pero los dominicos fueron clave en esto. Y Fray Bartolomé de las Casas, reunido con Carlos V, cuestionó las encomiendas y fue él el que estaba como haciendo todo este movimiento para que se cambiara a un repartimiento de labor, contemplando que el repartimiento de labor, como ya lo mencionó Ale, pues solo lo harían los indígenas porque pues ellos son los que van a ayudar, ¿no? Entonces, había otros personajes de la época como Tomás Moro, en donde se cuestionaban ya desde otros países si España tenía derecho a tratar así a los indígenas. Y te preguntas, ¿tratar así cómo? Pues como les acabo de mencionar, con las 3 versiones distintas y lo que nos mencionaba Ale también. Para 1542 también los indígenas se supone que eran libres y eran súbditos de España, no eran esclavos, pero sí las encomiendas se derrocaban y de todos modos el trabajo seguía, no cambiaba esa condición. En la teoría se armó un debate y ¿qué creen? Pues ganó la parte en donde se supone que todo iba a ser equitativo, pero la realidad fue totalmente otra. Y estoy hablando de la polémica de los naturales. Esta polémica fue muy famosa, fue en 1550 y duró un año entero este debate, para los que son fanáticos de debatir de carta en carta y de pluma en pluma. Bueno, este es un buen ejemplo de algo así totalmente duradero. Te estoy hablando a ti, Ale Vázquez. Los indios, el tema de este debate era los indios tienen alma. Y bueno, Fray Bartolomé de las Casas decía que pues eran civilizaciones primitivas y que pues como son civilizaciones primitivas pues eran esta parte de son como unos niños que hay que cuidar.
que hay que apartar, que hay que reservar. Para ellos hay que tener labores especiales, para ellos hay que tener tareas que solamente ellos realicen, pues porque es una especie de sistema paternalista en donde ellos cuidan de la ciudad y se les da de comer y se les da vestido y básicamente era una encomienda disfrazada, ¿no? Claro, Y claro. estaba Sepúlveda, que era el contrario, que también era religioso, ¿no? Era de otra orden. Y entonces Sepúlveda decía que eran homúnculos. ¿Alguien alguna vez había escuchado esta palabra homúnculos? Yo nada más la Yo escuché sí, en en un el... anime. Tú también, Bobby, ¿verdad? Sí, también. En Full Metal Alchemist, ¿verdad? Sí, en Full Metal Es un Alchemist. anime, en serio. Sí, Oigan, a es ver, en serio. platícame, ¿y qué significa? Pues un homúnculo es pues, como una figura humana, pero que en realidad no es un humano porque no tiene alma. Entonces, ¿what? O sea, ya el concepto de alma ya es como, ya ha sido discutido muchísimos, muchísimos siglos por muchos, muchos autores y yo todavía creo que los 21 gramos que pierdes cuando te mueres y se supone que son tu alma, son en realidad los pedos que no te echaste. No, no, no es un alma. No, son los pedos. Ay, qué fuerte, Lola. Oye, Entonces, siga contando. no, pues ganó la parte intelectual, o sea, Fray Bartolomé de las Casas ganó, y pues según él era precisamente lo que dices tú, que había que darles tareas equitativas y que iban a cuidar de la ciudad y todo esto, en este sistema paternalista en donde pues tú trabajas, yo te doy todo lo que tú necesitas. Bueno, a ver, o sea, bajo esa concepción, pues los indígenas nada más necesitaban calzones de manta y sombreros, de ahí en fuera, nada más, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la versión de Sepúlveda, en donde se les trataba como homúnculos, como personas inferiores que realizaban trabajos y recibían tratos denigrantes, ni siquiera agradecidos por estos trabajos que beneficiaban a muchos, pues se denominó en lo que tú nos acabas de explicar, que se instauró en 1560 como el repartimiento de labor, Así también es. conocido como la esclavitud de la República de Indias. Y Gracias. aquí es importante porque el gobierno controló algo más que a la gente. Mm. Controló el valor de la mano de obra. Eso es bien importante. El repartimiento favorecía a los pobladores, a quienes por otro lado el propio gobierno había limitado al quitarle la facultad de hacer mercedes de tierras de las que hablábamos hace rato. Totalmente. Al mismo tiempo echaba la soga al cuello a todos, ¿se dan cuenta? O sea, con el pasar del tiempo quedaría demostrado que el control que generó con el repartimiento fue un mecanismo de presión inigualable. O sea, debido a las desigualdades económicas de origen y de intereses y de referentes sociales, la sociedad comenzó a desarrollar una especie de pirámide con diferencias palpables, ¿no? De unos frente a otros. Y este tipo de distinciones de clase comenzaron a causar estragos incluso entre la sociedad española. Hay que acordarnos que los encomenderos, hijos de conquistadores, tenían un cierto sentimiento de superioridad frente a los españoles de raíces nuevas. Ujú. Pero el desempeño económico que existía entre ellos lograba ubicar a unos frente a otros en distintos contextos de clase y en nuevas posiciones. Ellos tenían como que esta posibilidad, ¿no? Porque podía ser encomendero, pero de una región bien pobre. Y otros Sí, podrían haber estado en otra región donde sus puestos les llevaban a económicamente estar por encima de ese encomendero. Entonces, ahí es donde se daban como que el yo tengo más que tú y mira, y soy criollo y tú eres peninsular. Y, ¿sí me explico? Entonces, como que ellos tenían esa capacidad, eso que los indígenas jamás podían ni siquiera soñar, ¿no? Y Ujú. por otro lado, cobró mucha importancia una distinción en el origen, si eras oriundo de la península o de la Nueva España, o de alguna otra parte de América, ¿eh? Ujú. Porque De tampoco era lo Cuba, mismo, de Perú. tampoco era lo mismo haber nacido en la Nueva España, haber nacido allá en alguna isla, ¿no? sí, totalmente. Y a estos los llamaban, como les decíamos, criollos. Y lo interesante se da en que en las distinciones legales que se les otorgaba a unos frente a otros, mismas que con el tiempo se fueron atenuando. Y a veces esa distinción de origen se perdía dependiendo de las relaciones sociales, como lo estábamos hablando.
depende de dónde te movías, ¿no? Vaya, podían haber nacido en la península, pero ya jamás volvieron o ya no guardaban relación con ella. Entonces, quienes realmente tenían relación directa, ya fuera por tener algún cargo alto de funcionario de gobierno o ser una autoridad eclesiástica, o bien ser algún agente que manejaba el comercio transatlántico, pues eran esos los verdaderos peninsulares, ¿no? Los mismos que en un futuro serían denominados como gachupines. El gachupas. Así es. Pues amigos, estamos ya en un periodo que ya rebasó al primer virrey. El primer virrey fue Antonio de Mendoza, lo mencionamos bien al inicio, pero ya para este entonces, o sea, él entró en el 35, 1535, y nosotros ya nos brincamos hasta el 50 y tantos. Entonces, ahí, entre todo esto que les estamos platicando, que fue como un súper resumen de esta área gris extraña del virreinato, entraron personajes como Fray Bernardino de Sahagún, Pedro de Gante, bueno, de las casas Sepúlveda también, Motolinía, Toribio de Benavente o Motolinía, todos ellos estudiaron desde adentro a los indígenas, desarrollaron códices, por ejemplo el códice florentino, que fue la historia de la conquista, pero pues se supone que vista desde el objetivo, el observador del indígena. Y bueno, pues con esto ya cerramos toda la parte del control militar, más los estudios de los misioneros en este periodo gris del inicio del virreinato. Hay muchísimas cosas que deberíamos considerar como parte de la evangelización, por ejemplo, la vigilia, el ayuno, este tipo de cosas que regulaban el comercio de manera muy importante. ¿Por qué? Pues porque se dejaban de consumir algunos alimentos y se prefería el comercio de otros. Y entonces se fueron dando ciertos ciclos comerciales de acarreo de materiales, de productos agrícolas, inclusive ganaderos, que pues no solo venían de la Nueva España, también los españoles trajeron lo suyo, ¿no? Ujú. Así es. Es correcto. Como que pudieron haber traído los españoles. Ah, ¿quieren platicar tantito de comercio? Bueno, pues chequen, de las cosas que trajeron los españoles, fueron algunos cultivos como el trigo, arroz, caña de azúcar, y relacionado a esto también trajeron algunas herramientas como el arado, hoces, molinos, palas, tenazas. Entonces, aunque el indígena era mucho más hábil que el español porque conocía la tierra y conocía cómo él la podía trabajar, pues estas herramientas le facilitaban el trabajo. En la Nueva España, el comercio casi todo giraba en torno a las necesidades de España. Entonces, al principio, lo que más se comercializaba con España y lo que más se mandaba era oro y plata. O sea, en ese sentido, cuando llegaron, ven que venían buscando metales preciosos y piedras preciosas, pues le pegaron al gordo. Y las minas aquí que encontraron y que fueron encontrando eran gigantes. Para que se den una idea de lo que se tiene registrado que se extrajo aquí bueno, Nueva España entre 1700 y 1800 fueron 34.560 toneladas de plata, que me tomé la libertad de ir a una calculadora financiera. Esto más o menos equivale a 500,000 millones de pesos de moneda actual. Entonces, ¿Con todo y la devaluación? Sí, eso es. Te pasas. No. O sea, tomé el peso de la plata y lo multipliqué por el valor actual de la plata. Awesome. Entonces, 500,000 millones de pesos solo de 1700 a 1800. Y es que sí, porque existían minas muy importantes como las de Zacatecas, las de Guanajuato. Pachuca, Fresnillo, San Luis Potosí. Escupían minerales. Sí, y luego justo la minería fue moldeando un poco la cultura, porque ahí fue porque recibían maíz, carne y tasajo, además de su salario. Entonces, bueno, sí, entre los mal pagados eran de los menos peores. Y después, Bartolomé de Medina
trae el beneficio de patio o el beneficio por amalgama de la plata. Entonces, esto facilita la extracción de la plata. Después hubieron más problemas porque el azogue que se utilizaba para este proceso era controlado por Inglaterra. Entonces, por un momento estuvo prohibida la comercialización de azogue. A mí lo que más me llama la atención de todo el comercio en Nueva España y de este como equilibrio que se formó es cómo la Nueva España fue el puente entre Asia y la España peninsular. Entonces, ¿Por qué? porque ¿Cómo? sí, o sea, primero Magallanes descubre Filipinas, ¿no? Después de eso, de ya que se logra tener un asentamiento allá en Filipinas, se empieza a tener un servicio que de barcos que van hacia Filipinas, traen los productos que se recababan de toda Asia, como las telas, pólvora, marfil, biombos japoneses, hacia México y de aquí se mandaban a España. Entonces el comercio de Manila fue tan lucrativo que los comerciantes de Sevilla le pusieron una queja con el rey Felipe II para que se limitaran los viajes y los barcos a solo dos barcos podían ir de Manila hacia México y de regreso. Este fue el famosísimo Galeón Manila o la Nao de China. Entonces, de ahí se traían los productos y llegaban al puerto de Acapulco y de ahí se transportaban a Ciudad de México, de Ciudad de México a Veracruz y de Veracruz hacia España, junto con la correspondencia. Así es como se mantenían todas las colonias comunicadas con España. Interesante, Oye, ¿no? Bobby, Muy está bien interesante. Me siento como el conspiranoico así. Oye, Bobby, pero es que te das cuenta que todo lo que acabas de decir tomó casi 2 siglos en establecerse. Sí, sí, pero se me hace impresionante lo que lograron. Sí, por supuesto. Pues si tenían a medio México trabajando para ellos gratis, ¿cómo no iban a lograr eso? Bueno, eso sí. Y también tuvieron la fortuna de tener personas talentosas, ¿no? Como creo que fue Legazpi, que fue quien descubrió la corriente con la que uno puede navegar de regreso desde Filipinas hacia México. Y para esto te tienes que ir hacia el norte, como hacia Japón, y llegas como por la América del Norte. De hecho, Cortés mandó 3 barcos a Filipinas, de los cuales 2 naufragaron y uno nunca pudo regresar porque no encontró la corriente de regreso. Entonces, tener esta gente talentosa en diferentes áreas les favoreció también. Esa corriente es como la de Nemo, donde van las Ándale. tortugas. Y guárale, y se salen. Y Pero así. más al norte, pero más al norte. Pero más al ¿no? norte, sí, como cuando vas en Cozumel y te dicen, no nades como 3 metros más para allá porque si no amaneces en Cuba, bueno, sí, pero en versión barco. Sí. Todo eso pasó, se empezó a establecer desde estos años grises, todo este comercio tan pesado, tan, vamos a decir, efectivo y eficiente, por las dos cosas. Y me parece muy interesante traer a colación que para los 1600 la evangelización ya era un hecho. Qué bueno que tocas el tema de la evangelización otra vez, porque creo que quedó volando algo ahí que no les dije. No, ahorita que termines de hablar tú lo voy a decir. Yo ya terminé, tú dale. Ya terminaste. Bueno, Sí. quedó volando ahí algo, porque a mí, cuando leí lo de la llegada de los santos, cuando estos pueblos empezaron a tomar identidad con los santos, los evangelizadores empezaron a utilizar muchísimo a los niños para poder evangelizar a los adultos. Ay, pederastas desde el inicio, maldito. Fíjate que no tanto de pederastia, sino me llama mucho la atención, y esa es mi muletilla y me vale madre, la dije, que los niños mártires de Tlaxcala, güey. O sea, Yo nunca he oído de ellos. Lola fue al baño. Murieron por intentar evangelizar a la sociedad indígena. Y bueno, pues es una muestra de cómo la iglesia pues ve correcto morir al intentar difundir la fe.
Los niños mártires de Tlaxcala murieron. Bueno, uno de ellos murió porque rompió las figuras a las que adoraba, de las figuras a las que adoraba su familia, porque no querían convertirse al catolicismo. Entonces el papá hizo que creyera el niño que iba a ir a una fiesta y en el momento de llegar al lugar donde iba a ser la fiesta, lo agarró a garrotazos y luego lo aventó al fuego. Esto por órdenes de la madrastra. Entonces la mamá de él, la verdadera, lo rescata del fuego y el niño agoniza durante un día. Y en ese día manda llamar a su papá y le dice: padre, no creas que estoy enojado, no me iré rencoroso, yo te perdono porque me has dado la gloria eterna. ¡Chachán! Los otros dos niños, un sacerdote se los lleva a Oaxaca y les dice que van a intentar evangelizar un pueblo que es muy, muy difícil de evangelizar, que hay peligro de que no vuelvan con vida. Los niños de 12 o 13 años se van con él y al intentar entrar a una casa a romper las figuras que adoraban, son asesinados. Entonces, híjole, es que a mí lo que me llama mucho la atención otra vez es que los niños en serio, que lo que me mata, lo que me revienta la cabeza es que los niños mártires de Tlaxcala fueron beatificados el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Guadalupe durante la segunda visita de Juan Pablo II a México. Durante la única visita del Papa Benedicto XVI a México en la Plaza de la Paz, en la ciudad de Guanajuato, en su mensaje a los niños de México, el Papa propuso como ejemplo la imitación para los niños, la figura de estos pequeños mártires de Tlaxcala. O sea, ¿cómo puede ser posible que tú le digas a los niños que lo que hicieron este trío de niños es algo bueno, digno de ser imitado? No, es injustificable. A mí todavía desde un poquito más atrás, o sea, si tú ya sabes que es un pueblo peligroso, que la evangelización no era un trabajo seguro. ¿Por qué utilizan niños para ese tipo de fines? O sea, ¿qué no se supone que hay que proteger a los inocentes? ¿Qué no se supone que una de las formas de amor es proteger a los demás? O sea, a esas personas que tú amas, tú las proteges y no las expones a los riesgos y a los peligros. Pues no, o sea, aquí tal parece que amar es estar dispuesto a morirte para poder ganarte algo que no existe, o sea, el cielo. O bueno, un cacho de atmósfera, no sé dónde está eso, pero bueno. Es increíble, ¿no? No, está súper pesado, porque desde entonces, desde esos momentos en donde la evangelización está ocurriendo, el pueblo mexicano se ve sometido al control de su voluntad y de su vida, de rendir su vida entera para poder ganarse una promesa. Igual que pues, su dignidad, ¿no? Así sí, es. totalmente. La dignidad va comprometida en todos los sentidos. O sea, cuando tú dominas la forma de pensar de alguien, la dignidad ya no es. O sea, ya el concepto de dignidad ya ni siquiera existe. Y que la adoctrinación sea tan fuerte que la persona, en este caso los niños, ni miedo a la muerte o al daño físico. Eso está cabrón. Porque es el mismo sentimiento de heroísmo, ¿no? Sí. Como el fenómeno del soldado que nos platicaban hace mucho, ¿no? Ale, tú lo platicaste. Ale nos Es platicaba. el sentimiento de heroísmo que toca Ernest Becker en su libro La negación de la muerte. Sí, ya lo habíamos platicado. Es ese mismo. No, y eso mismo, pero también el miedo al contrario, ¿no? La iglesia trafica mucho con la idea de que, ok, si haces lo que nosotros queremos, te salvas, pero ¿te salvas de qué? Del fuego eterno y la madre. El héroe más cabrón de la religión católica
murió en la cruz por los pecados de la humanidad, compadre. O sea, es eso, güey. Es entrega tu vida, güey. Cuando yo estaba en el seminario era, entrégale tu vida a Dios, güey. Eso te decían, güey. Y eso es lo que la gente, o sea, eso es lo que la religión pregona, güey. Yo creo que en esos tiempos estaba como mucho más literal eso de entregarle tu vida a Dios, ¿no? O sea, deja que te maten, deja que te tiren al fuego, que te agarren a garrotazos. O sea, esta idea de los mártires sí está muy cabrona. Ahora, si se ponen a verlo, es como de indios salvajes. Mataron a los niños porque les tiraron sus figuritas. Que no va a faltar quien diga eso. Pues, o Pero sea, pues fue lo que hizo la Iglesia Católica todo el tiempo, cuando tenía las guerras santas. Ujú. Fue exactamente eso. O sea, obviamente ellos sabían que los indígenas iban a defender a sus creencias, porque, o sea, sí pienso que es muy brutal matar a un niño, no por eso, pero los indígenas también traían en ese momento, y no es una disculpa, sino que hay que entender la situación también, que estaban siendo presionados por dejar sus creencias, que también creo que es algo muy complicado, ¿no? Ujú. O sea, así como adoctrinar es algo muy complicado y es algo muy, muy delicado más bien, pues decirle algo a alguien que deje de creer en lo que cree, también tiene y más si lo que cree, Repercusiones, ¿no? obviamente, pues como es una creencia, carece de razonamiento, pues no le puedes pedir que razone las cosas. O sea, esa persona cree y es tan sencillo como lo que decíamos en el otro programa. Vete a insultar ¿cómo se llama? Al Tadeo, San Judas Tadeo. güey, a Tepito, a ver qué te pasa, compadre. A ver si sobrevives. No lo hagan, copas. Es mala idea. Tú esperas que alguien razone que, güey, está mentándole la madre a una figurilla, güey. No, cabrón, esa figurilla es donde están dejando todos sus deseos, sus peticiones, sus esperanzas. Pues obviamente te van a matar, güey. O sea, Claro. Y también intentando entender a estas personas del lado psicológico, pues puedes llegar hasta pensar que el niño adoctrinado es solamente un peón de la iglesia, ¿no? O de quien te está queriendo adoctrinar. Y es que, miren, por donde quiera que lo veamos, los derechos de los niños han sido vejados desde mucho tiempo atrás. O sea, a la Iglesia Católica tampoco le importaba quemar niños o cortarles las orejas o los dedos o inclusive quemar a sus mamás vivas acusadas de brujas. Porque el niño sí tenía conductas raras o porque estaba enfermo o porque era zurdo o cosas así por el estilo. O sea, por Dios, o sea, tratar de ver el punto contrario y decir malditos indígenas mataron a unos niños es exactamente estar del lado que la Iglesia Católica ha estado muchísimo tiempo. ahora también hay que tomar en cuenta que los españoles tomaban a un niño de 12, 13 años como ya no tan niño, ¿eh? Sí, Recordemos que en esos tiempos se moría la gente a los 30, o sea, una cosa sí, a así. los O sea, era una persona que estaba en la mitad de su vida. es verdad. Pues si tenías 12, 15, 13 años, estabas en la mitad. O sea, probablemente ellos no los veían tan niños como los vemos ahora nosotros. Ujú. Sí, sí, tienes un buen punto, ¿eh? Porque, por ejemplo, a las niñas las casaban de 10 y de 13 años. Qué O sea, ya horrible. estaban prometidas, ya estaban dadas y las casaban con unos Y registros bien todavía en locos. algunos pueblos de México se pasa eso. Sí, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que también posicionarnos en las creencias, en las vivencias y en las costumbres de esa época es muy importante para poder entender este tipo de fenómenos como ellos lo entendían, porque bajo la visión moderna, esto no entra, Sí, no, no no, no funciona. entra. Definitivamente no entra. Pues la verdad es que el tema es súper profundo y hay tantas cosas de qué hablar, pero ahora sí que a mí lo que más me llama la atención es estos patrones que hasta hoy, pleno 2020, se sigue repitiendo desde la frase de la persona que me ayuda en la casa, pues la podemos rastrear hasta estos tiempos, ¿no? No, y cómo se le dice, ¿no? O Sí, sea, La muchacha que trabaja aquí,
No, le dicen chacha y le dicen, o sea, es despectivo. Ujú, O sea, la forma en la que te refieres a una persona que ayuda en el hogar es despectiva. No todos, ujú, pero mucha gente sí lo hace. Y a mí me ha claro, tocado verlo todo el tiempo. Yo odio que les digan chachi y ese tipo de cosas, pero mucha gente lo hace. El punto que quería llegar es que nosotros seguimos viendo a la gente que trabaja en el hogar como un trabajo no tan digno. claro. O sea, por Ujú. más que ahorita quieran decir, ay, no, claro que son dignos. No, 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 espérate. No son tratados así. Igual el No trabajo son en el campo, ¿no? en el campo también. Sí. O sea, hay ciertos trabajos, ¿no? Que obedecen a esto. Y es importante que lo tomemos en cuenta porque refleja mucho lo que somos como sociedad. Claro. Y bueno, no te vayas muy lejos. Pues es que son de provincia. ¿Qué pasa con provincia? Ese tipo de asuntos, ¿no? O sea, el resto de todas las etnias que quedamos fuera del centro del país, específicamente de la Ciudad de México, pues es que es de provincia. Oye, güey, pues aquí no dormimos tampoco debajo de los nopales. Bueno, fuera porque sería bastante saludable, pero pues no. A mí me tocó platicar con una persona que me dijo que la única ciudad de México era el México DF, en ese momento México DF, que los demás eran pueblos. Y yo, ok, pero lo dijo muy serio, o sea, me lo dijo así como que ya, la neta, ¿no? Acéptalo. Y yo, ¿de qué estás hablando? Pero bueno, pues esa es la concepción que muchas veces tiene la gente, no toda, pero mucha gente en la gran ciudad, ¿no? Oye, ahí les tengo una anécdota pequeñísima. Ya para cerrar, Bobby nos tiene una anécdota de quesadillas con queso o sin queso. No, 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 esto es de ahí, de hecho, de una persona que conozco, no voy a mencionar nombres porque no quiero quemar a nadie, que viajó a España por trabajo. Y estando en España, en Madrid, platicando con una chica madrileña, le dice la chica a mi conocido, es que estoy muy estresada y es que hay mucho tráfico y es que me subí al metro y horrible. Y mi conocido le dice, bueno, pero es que pues es lo normal de una ciudad, ¿no? O sea, pues no pasa nada. Y le contesta a la chica madrileña, no, pues es que tú que vienes de México, pues allá no hay ciudades tan grandes como Madrid. Entonces, Me pasó algo bien parecido también, ¿eh? ¿cómo ves? Sí, 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 sí. Eso Entonces, es lo que todavía creen allá. En España no tiene ciudades tan grandes como Ciudad de México, güey. sí, es lo que le No, dijo mi está cañón. conocido, así de, es que, oye, pero en la Ciudad de México, nada más en la ciudad hay, y áreas conurbadas hay como 20 millones de personas. Sí, no. Y pues ya, de pequeña anécdota relacionada a esto. Entonces, creo que todos vivimos en esa pequeña burbuja donde yo soy mejor, los demás son tontos, yo soy lo más avanzado y pues sí, es algo que creo que Y al final de- somos un punto azul pálido en el universo. somos tan solo un lactobacilo en este pulque llamado universo. Uy, pulque. Bueno, muchachos, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Esperemos que se hayan divertido igual que nosotros, que hayan aprendido mucho igual que nosotros. ¿Tenemos avisos parroquiales? No, ¿verdad? Ah, sí, sí, el siguiente capítulo ya va a ser con video, entonces váyanse metiendo a nuestro YouTube, denle suscribirse, denle campanita para que nos puedan ver si es que les interesa. Si nos quieren seguir en redes sociales, todos los vínculos van a estar en la descripción del capítulo y con eso nos despedimos. ¿Algo más que Muy bien. agregar, chavos? Nada, No, nada. besitos, que estén muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.